televidentes, estamos aquí en este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Si ustedes apenas están sintonizando Amaga Televisión y nos están viendo, les contamos que esta es una estrategia que se adelanta desde el equipo de Salud Pública y Amaga Televisión con el ánimo de que ustedes conozcan y se enteren un poco de esas enfermedades que también con la ayuda de profesionales del equipo de Salud Pública y el Hospital San Fernando Rey de Amaga, pues podemos conocer y también ayudarlos a encaminar a una consulta con estos profesionales. Estamos hablando de un tema muy importante que es acerca de la hipertensión y la diabetes. En este momento ya me acompaña otra profesional de la salud del equipo de Salud Pública. Juliana, ¿cómo te encuentras? Bienvenida a este espacio. Hola, muy bien, gracias a Dios. Juliana, desde el equipo de Salud Pública ustedes están generando estrategias con la comunidad para el tema de promoción y prevención, y el día de hoy dentro de esas estrategias estamos aquí haciendo este programa para contarle a nuestros televidentes cómo podemos prevenir la hipertensión y la diabetes. Listo, entonces como tema de prevención desde el hogar debemos de tener en cuenta que hay que tener unos hábitos de vida saludables, ¿cierto? En este caso sería teniendo una buena alimentación rica en proteínas, ¿cierto? En calcios, en frutas, en verduras. También hay que tener en cuenta que una persona que sufre de diabetes, ¿cierto? Debe de consumir algunas frutas que no son muy concentradas en azúcar, ¿cierto? En este caso ellos no pueden consumir mucho banano, muchas uvas, ¿cierto? Porque todo este tipo de frutas tienen mucha concentración de azúcares. O si se van a consumir, entonces disminuir de pronto la cantidad y esporádicamente. También entonces dejar el consumo a un lado de cigarrillo, del alcohol, ¿cierto? Porque el alcohol también entonces tiene mucho azúcar concentrado, y en uno como joven que lo consume de pronto tanto, ¿cierto? Porque estamos en una generación de que nos gusta beber, ¿cierto? Todo este tipo de cosas, entonces hay que tener en cuenta de que esto tiene que ser muy moderado, al igual que el consumo del tabaco, ¿cierto? Porque es que al igual estas sustancias alteran de pronto que los niveles en la sangre de cierta cantidad de la sustancia que contiene no se eleve este tipo de enfermedad. Bueno, vamos a hablar también, Juliana, acerca de esos síntomas. O sea, yo como persona, ¿cómo me doy cuenta de que puedo padecer ya sea de diabetes o de hipertensión? Listo, entonces los síntomas generalmente de una persona con diabetes es entonces mucha sed, ¿cierto? La diabetes da mucha sed. En ocasiones también da con mucha sensación de orinar con frecuencia. También da mucha hambre, ¿cierto? En ocasiones también se expresa como con pérdida de peso, yo sin ninguna razón, entonces estoy perdiendo peso y no sé por qué, ¿cierto? Entonces eso lo dejamos a un lado, pero también hay que tener en cuenta de que hay enfermedades como estas que son de base, también tiende uno a bajar de peso esporádicamente. Y para la hipertensión, entonces estamos hablando de que nos da mucho dolor de cabeza, ¿cierto? Es un dolor de cabeza que no se controla ni con 2 acetaminofén, que es lo normal que uno toma desde el hogar, y generalmente se localiza como en esta parte, ¿cierto? Como un dolor en la parte de acá de la cabeza, y es como opresivo, ¿cierto? Es como opresivo, y también entonces en ocasiones se expresa como con un mareo, en ocasiones también entonces se complica como con la ansiedad, ¿cierto? Con la ansiedad, que generalmente entonces da taquicardia, y la taquicardia entonces nos da como un temblor, pero entonces también hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que en ocasiones podemos decir que se está sufriendo de una depresión arterial o se está sufriendo ya pues como de un ataque de ansiedad, ¿cierto? También saber Perfecto. diferenciar eso. Y también en ocasiones entonces se da con alteraciones visuales, que en este caso entonces estamos hablando de visión borrosa. Bueno, Juliana, también es muy importante que las personas conozcan cómo desde casa podemos controlar tanto la hipertensión como la diabetes. ¿Qué debemos hacer para tratar de controlar eso? Listo, entonces como tal para la diabetes debemos de tener en cuenta, o si se tiene en una instancia desde el hogar un glucómetro, ¿cierto? Tener en cuenta los valores ya dichos por la médica, de que si está por debajo de 80, entonces consumirme algún tipo de alimento dulce,
En este caso puede ser entonces un poquito de miel, ¿cierto? En ocasiones se le aplica a la persona un poquito de miel en los labios para que ella entonces la saboree y así entonces poder nivelar los valores. O también entonces si se tiene la presión en unos valores de 300, se debe de acudir al médico porque entonces ya hay que controlarlo con líquidos endovenosos, o si de pronto ya el glucómetro saca como expresa una letrica, ¿cierto? Que nosotros llamamos high, pero entonces la letrica sería la H y la I, se debe acudir generalmente al médico porque ya entonces los valores están por encima de 600, ¿cierto? Entonces es demasiado peligroso y ya eso se tiene que controlar por urgencias. Bueno, existen algunos o maneras o cambios en el estilo de vida para mejorar o ayudarme también si por ejemplo yo fui diagnosticado con hipertensión y con diabetes, para ayudarme a mejorar estas dos enfermedades. Sí, claro que sí, pues entonces sería dejar como el consumo de las bebidas que contengan mucho azúcar, que en este caso sería entonces como el tipo de gaseosas, de pronto los alimentos altamente procesados, ¿cierto? En este caso como el pan, la parva, las hamburguesas, todo este tipo, la los comida fritos, chatarra, exactamente, ¿cierto? Entonces dejar como todo este tipo de alimentación a un lado, ¿cierto? Y preferiblemente entonces consumir cosas más ricas en nutrientes y en proteínas, ¿cierto? Y para la presión, pues es que a la presión generalmente debemos también de dejar como el consumo de tanta sal, ¿cierto? Del sodio, Del sodio, entonces disminuir, ¿cierto? Que los alimentos entonces estén un poquito más simples, ir como cogiendo los hábitos, ¿cierto? Porque dejarlos de una es muy difícil, pero entonces podemos ir controlándolos y de a poquito se puede entonces controlar esos niveles. Bueno, Juliana, ¿qué tipo de pruebas de seguimiento y monitoreo son necesarias para controlar la diabetes y la hipertensión? Bueno, entonces generalmente los lugares de salud se utiliza entonces el tensiómetro, el glucómetro, pero en ocasiones hay personas que como ya sufren de esta enfermedad los tienen desde su hogar, ¿cierto? Entonces tener en cuenta en tomárselas y que es muy recomendable que la glucometría, ¿cierto?, se realice en ayunas para poder tener unos niveles adecuados y que sean pues como los correctos, de que uno diga, bueno, entonces si estoy teniendo algún síntoma, este es, ¿cierto?, el adecuado, porque generalmente esto hay que tomarlo en ayunas. El tema de la presión arterial, entonces se utiliza el tensiómetro, como tal. ¿Ese qué sería? Ese sería el brazalete que va entonces en el brazo con un fonendo, o en ocasiones ya se cuenta pues como con la tecnología de que hay un tensiómetro digital, ¿cierto? Que no es sino entonces colocármelo bien y él me arroja el valor. Perfecto, Juliana, desde el equipo de salud pública nosotros tenemos entendido que ustedes están adelantando estrategias también en la comunidad y aquí mismo en la zona urbana para el tema de la promoción y prevención. Vamos a contarle entonces a nuestros televidentes acerca de esas estrategias que ustedes están adelantando. Listo, como tal entonces el equipo de salud pública, como tú dices, estamos para servir a la comunidad, ¿cierto? Entonces brindamos información en lugares específicos o a la persona que de pronto requiera de nuestra atención. También tenemos la oficina que queda en la S, está ubicada al lado de la farmacia, que atiende pues como la S San Fernando, donde se pueden acercar a preguntar sobre temas de interés. En este caso nosotros brindamos información acerca de la diabetes, de la presión, de la viruela símica, de la tuberculosis, ¿cierto? Como temas de interés y que le pueden servir a la comunidad como tal. Generalmente sí se hace eso, brindar información y que la gente de pronto acceda o sepa de que es importante acudir al médico de pronto teniendo algún síntoma, porque en ocasiones la gente se automedica, ¿cierto? Entonces es como invitar y hacerle tener en cuenta a las personas que la automedicación tampoco es buena, ¿cierto? Que siempre hay que buscar ayuda de una profesional. Bueno, y con estas recomendaciones, queridos televidentes, nos despedimos del programa del día de hoy. No sin antes agradecerles a todos ustedes por estar atentos a nuestro programa. Aprendamos juntos sobre salud. Ya saben, una estrategia que busca la promoción y la prevención, y además que contamos con profesionales en la salud. Hoy tuvimos la compañía de Laura y Juliana, profesionales que buscan
ayudar y atender también a toda la comunidad en estos temas relacionados y que son muy importantes para el cuidado de nuestra salud. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes televidentes los dejamos con la programación habitual de Amaga Televisión y nos vemos dentro de 8 días con más Aprendamos Juntos sobre Salud.